Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Abríguense, abríguense, cuídense del frío porque hoy día ha amanecido muy friolento el día, ¿sí? Entonces abríguense, limpien su mesita donde van a trabajar y siéntense concentraditos para poder empezar la clase, ¿sí? Muy bien, hoy día vamos a trabajar el área de personal social, ¿sí? ¿Y cuál es el tema de hoy día? El tema de hoy día, vamos a ver primero la imagen y ustedes lo van a descubrir. A ver, vamos a descubrir cuál es el tema de hoy día. ¿Qué está pasando aquí entre estos dos amiguitos? ¿Qué está sucediendo con uno y qué está sucediendo con el otro? A ver, ¿qué estará pasando? Ah, muy bien. El niño de azul está hablándole al otro amigo y el otro amigo está escuchando al niño de verde. Claro, sí, exacto. Ahí hay una comunicación. Ambos están comunicando, ¿no? Pero hay que alguien que está hablando y el otro muy bien, el otro está escuchando. Ajá, muy bien. Al que habla le vamos a llamar, chicos, emisor, ¿sí? Porque está emitiendo el mensaje, está mandando un mensaje. Y al niño de verde que está escuchando le vamos a llamar receptor, porque es el que recibe, el que recepciona el mensaje, ¿sí? Y aquí la pregunta me dice, ¿cómo te sientes cuando te escuchan? Ahora yo te hago esa misma pregunta, háztelo a ti. A ver, ¿cómo te sientes tú cuando te escuchan? Bueno, si a mí me preguntasen eso, pues yo me siento feliz, me siento que le importo a esa persona, ¿no? Porque me responde, porque está atenta, ¿no? Yo me siento feliz y yo sé que puedo contar con ella, ¿cierto? O con él, ¿no? Entonces sí, yo me siento feliz. Entonces ese es el tema de hoy día, chicos. Sí, ajá, lo descubrieron. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la escucha, pero hay algo más. ¿La escucha qué? Yo les decía, cuando ustedes trabajamos en clases y uno de nuestros acuerdos era ese también, ¿no? El saber escuchar no solamente es oír, sino también interactuar con esa persona. ¿Qué es interactuar? Hablar, responderle, ¿no? Porque cualquiera escucha, porque el oído está presto, pero no todos lo interiorizan, o sea, no todos lo captan, no todos lo entienden. El que entiende y pregunta y responde es aquella personita que está escuchando en verdad. Ah, sí, Miss. Exacto, por ahí. Ajá. Sí, la escucha activa, ya te recordaste, ¿verdad? La escucha activa, exacto. Hoy día el tema de hoy es la escucha activa. Vamos a ver un poquito esta imagen. ¿Qué pasa aquí con la mamá y la niña, no? Al parecer, ¿qué pasa con la mamá? Y dice, nos hacemos la siguiente pregunta. Y cuando no lo hacen, o sea, cuando no te escuchan, ¿lo puedes percibir? O sea, ¿lo puedes sentir? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo puedes sentir o lo puedes percibir, que es lo mismo? ¿Cierto? Y la niña está triste o está molesta tal vez, ¿no? Entonces, cuando no lo hacen, te pones que lo puedes percibir, sí, porque estás que hablas y hablas y qué pasa con la otra persona, está distraída en otra cosa, ¿no? Hay diferentes formas de percibir cuando alguien te escucha y cuando no te escucha, ¿no? Entonces tú vas a responder estas preguntas en tu cuadernito. Coges tu cuaderno, abres y empiezas a responder estas preguntas, ¿sí? La primera pregunta de la anterior diapositiva también acuérdate en responder todo lo que sean preguntas, lo vas a responder en tu cuadernito o detrás de tu hoja impresa, ¿sí? Muy bien. Entonces el reto de hoy día, el reto de hoy día es, hoy reflexionaremos, o sea, hoy día vamos a pensar sobre la importancia de la escucha activa. ¿Para qué? Para fortalecer la confianza y la comunicación. O sea, voy a descubrir cuán importante es la escucha activa para poder fortalecer, o sea, para darle más fuerzas a la confianza entre mi amigo y yo, entre mi mamá y mi papá, entre mi hermano y yo, etcétera, entre los miembros de mi entorno, ¿no?
y así poder fortalecer la comunicación y ya no estar alejados de repente, que si tengo un problema mejor no se lo cuento a mi mamá, no, mejor no se lo cuento a mi papá, ni a mi hermana tampoco, para mí, nada más, para mí, ¿no? No, porque la comunicación debe ser en casita, debe ser siempre fluida, debe de haber confianza en casita, ¿no? ¿Quiénes son las mejores personas que te pueden apoyar cuando tú estás en problemas? Tus papis. Ajá. Y si no, tu hermanita o tu hermanito. ¿Sí? Muy bien. Luego me dice, ¿saben qué es el lenguaje verbal? Uy, uy, uy. Aquí ya tengo un pequeño problemita, dice. ¿Saben qué es el lenguaje verbal? Si lo sabes, contéstalo. Y si no lo sabes, pon no lo sé. ¿Sí? Porque hoy día vamos a aprender y vamos a dar un repaso a todo este tema. ¿Sí? Muy bien. Les doy un momentito, pongan una pausa, para que puedan responder ustedes estas preguntas en el cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Después de haber respondido esas preguntas, ahora continuamos con el tema en sí. Vamos a explicar, a ver, ¿qué cosa es la escucha activa? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué me demuestra que hay una escucha activa? ¿Y qué es lo que no me demuestra? ¿Y qué debo de practicar para que yo también, cuando alguien me cuente algo, yo demostrarle a esa persona que yo la estoy escuchando y que tengo ahorita una escucha activa porque yo la he practicado? ¿Sí? Muy bien, a ver, me dice, la escucha activa consiste en que interesarse por la otra persona, o sea, en que yo demuestre interés en esa persona, de que esa persona sienta que para mí esa persona es muy importante, ¿no? Yo tengo que demostrar eso a la otra persona. ¿Qué más dice? ¿Cómo? ¿De qué forma? Concentrándonos tanto en el comportamiento verbal como en el no verbal. Uy, me está hablando del comportamiento verbal y no verbal. ¿Qué será la palabra verbal y no verbal? El comportamiento verbal es aquella cuando te está hablando, ¿no? Te está hablando o te ha escrito una cartita para que tú te sientas bien, así como cuando ustedes hablan con sus amiguitas, ¿no? Y de repente la amiguita estaba muy triste y te contó porque estaba muy triste y tú le dices, ay amiguita, no te preocupes, no le hagas caso. Le estás dando consejitos. Esa es una comunicación verbal porque le estás hablando o de repente le estás escribiendo, de repente la escuchaste, pero como que eres un poco tímida y dices, ay, si le digo eso, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero le haces una cartita, ¿no? Entonces si le dices, amiguita, no te preocupes, todo esto va a pasar. Entonces todo lo dices en una cartita y se lo entregas. Esa es una comunicación verbal, ambos. Pero una comunicación no verbal es aquella donde utilizas gestos, donde utilizas actitudes, o sea, gestos donde de repente le quieres dar ánimos y le sonríes, ¿no? Ahí estoy utilizando qué cosa, la muestra de emociones, ¿no? Pero de repente si tú le quieres transmitir fuerzas, tú puedes. Entonces, ¿qué hago? Utilizo mi mano y le doy unas palmaditas en la espalda, ¿no? Como diciendo fuerza, tú puedes. Esa es una comunicación no verbal, ¿sí? Ahora sí un poquito más claro, igual lo vamos a repasar más adelante, ¿sí? ¿De qué otra forma demuestro mi escucha activa? Demostrando a la persona que estoy atento, o sea, que estoy muy, muy atento a tu conversación, que me interesa tu conversación, que cuentas conmigo para todo. ¿Qué más? También lo demuestro sin juzgar lo que la persona dice, ¿no? No le digo, ay, no, pues, ¿cómo vas a hacer esto? Ay, es que tú eres muy llorona, pues. O es que tú eres muy renegona, pues. No la puedo juzgar porque me está contando primero. Entonces yo tengo que saber escucharla y no interrumpirla, ¿no? Luego continúa, me dice, ¿cómo también? No cortarle la palabra, ni anticipar lo que va a decir. Entonces hay veces de repente está contando, entonces ya sé qué pasó. Tú le pateaste o tú seguro no le dejaste hacer, o sea, no te han terminado de contar toda la historia y tú ya le interrumpiste, tú ya le cortaste o tú ya te adelantaste a lo que te iba a contar, ¿no? Cuando tú haces eso, esa persona se siente, ay, qué cólera, no me ha dejado terminar de contarle y encima todavía me dice que no y encima, ay, no, me siento muy mal. Entonces esa persona se va a sentir mal, eso ya no sería una escucha activa, ¿verdad? Y por último dice, dejando de hacer lo que estamos haciendo.
Veíamos, ¿se acuerdan? La imagen anterior donde la mamá estaba con el celular y la nena estaba sentadita, molesta o triste porque no la escuchaba. Claro, cuando alguien te escucha, deja las cositas que está haciendo, deja de cocinar, deja de lavar o deja de estar mirando su celular y solo te mira a ti. Tú eres el punto de atención, tú eres la persona más importante para esa persona y por eso te va a escuchar. Porque si una persona te dice, sí te estoy escuchando, ajá, y estoy revisando mi celular, ajá, sigue, continúa, sí, ajá, ah, ya, entonces no te está escuchando, está más interesada en ver el celular que en escucharte a ti, ¿cierto? Muy bien. Más. ¿Y para qué me sirve esta escucha activa? ¿Por qué debo de practicarlo? ¿O por qué debo de conocer esta escucha activa? Porque me permite conocer qué le pasa a la gente. O sea, qué es lo que le está pasando a esa persona que me está contando eso. ¿Qué emoción está transmitiéndome? ¿Tiene algún conflicto? ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces eso me va a ayudar a conocer a esa persona. ¿Qué más? Hace que la familia se sienta acogida. Si el conflicto sucediera en una familia y de repente la hermanita o la hermanita tuvo una discusión con la mamá y la hermanita viene y te cuenta, mira hermanita, he tenido esa discusión con mi mamá, he tenido ese conflicto, ¿qué puedo hacer? No sé, aconséjame, y te cuenta y tú le dices y le das consejos de cómo poder resolver ese conflicto. Entonces estamos que practicando una familia con, con comunicación, que se sienta acogida, o sea, que se sienta que es parte de la familia y que yo puedo confiar en mi familia. ¿Sí? Luego, ¿qué más me dice? Nos ayuda a saber qué hacer. Claro, si tú escuchas y has comprendido lo que te ha querido decir, has comprendido su historia, has comprendido ese episodio que te ha contado, ¿tú qué haces? Ah, ya, entonces ella prácticamente te está contando para que le digas más o menos qué consejo le vas a dar. Entonces tú le das un consejo y le dices, mira, ya sé, practica esto. ¿Te acuerdas que practicábamos la relajación? O de repente, ¿te acuerdas que teníamos estrategias para controlar nuestras emociones? ¿Te acuerdas? Ya, muy bien, entonces practica esto, practica lo otro. No me funcionó, de repente esto también puedes practicar. Entonces le doy determinados consejitos, ¿no? Luego me dice, permite la participación activa de los niños en las decisiones que le afectan, ¿no? Eh, Les ayuda a que ellos tienen voz, o sea, que yo como niño tengo derecho a participar y que esa participación sea escuchada por ustedes, por mi amigo, por mi amiga, por mi profesora, por mi mamá, por mi papá, no sé, ¿no? Y, y que y que esas decisiones que han tomado les afectan mucho y que quiera que lo entiendas, ¿no? Quiere que lo entiendas, que lo comprendas. Muy bien. ¿Y cuáles son los pasos para la escucha activa? Respetar los sentimientos. Yo no debo de burlarme. Ah, me está contando toda esa historia y está llorando mi amiguita. Y yo digo, ay, ¿por qué llora? Por la pura lloras, oye, ¿no? Ah, jaja, y te comienzas a reír. No, tienes que respetar sus sentimientos. Es su forma de sentir, ¿no? Demostrar la escucha activa, demostrar que lo estás escuchando. Acuérdate que cuando alguien te está contando algo es porque ha confiado en ti, confía en ti y piensa que tú eres lo más importante, una personita que le podría apoyar, o sea, como su angelito de la guarda, ¿no? Aquel que lo va a escuchar y le va a dar algún consejito. Está recurriendo a ti, es como que te estuviese pidiendo auxilio, ¿qué hago? ¿No? Siéntete orgulloso de que esa amiguita o ese familiar tuyo te está contando a ti las cosas y entonces te sientes una persona importante y le comienzas a escuchar y le comienzas al final a dar consejitos. Resumir lo que has escuchado. O sea, entonces después que tú le hayas escuchado a esa persona todo lo que te quería contar, tú dices, ah, ya comprendo. Tú le has hecho esto ha pasado, ella ya no te entendió, entonces sucedió esto, ¿no? Le haces un resumen de todo lo que te ha contado. Entonces, finalmente le das un consejo, ¿no? Entonces, para resolver este conflicto, puedes hacer esto, puedes hacer el otro de repente, ¿no?
nombrar los sentimientos. Yo comprendo, entonces cuando te está contando eso, yo comprendo que tú te has sentido mal, te has sentido triste, o de repente te has sentido enojado. Ha reconocido ya las emociones, ¿te acuerdas? Ese temita lo hemos practicado ayer, reconocer bastante nuestras emociones. Ofrecerle el consejo, lo que él te hablaba, ¿no? Que al final lo que espera la otra persona es que le brindes un consejo. Entonces, ¿cómo desarrollamos la escucha activa? Repasamos entonces, me dice, escucha con atención y mira a la persona que está hablando, ¿no? Escúchala y obsérvala. No estés ahí escuchándola y mirando que el pajarito pasó, el ratoncito pasó, no. Ya, o tampoco pienses en lo que tú estés pensando, de repente, ay, ya me voy pronto a jugar, cuando pase cuarentena me iré para acá. No, porque ella te está contando algo y quiere que tú también navegues en esa situación, que te imagines su situación, ¿no? 2. Observa y piensa qué crees que siente la otra persona. Ponte en el lugar de la otra persona. ¿Cómo crees que debe de sentir al pasar todo ese conflicto? ¿Cómo crees que se sentirá ahora, ¿no? Mantén la calma utilizando técnicas de respiración y relajación, ¿no? Si de repente hizo algo mal, tú mantén la calma, ¿no? Inhala, exhala, ¿no? O de repente es que el conflicto fue contigo, entre ustedes, y ella te está explicando cómo fueron las cosas. Entonces, ¿qué vas a utilizar? La técnica de la respiración y la relajación. ¿Qué más? Formula preguntas cuando no entiendas lo que dice la otra persona. Si no entendiste algo, pregúntale. A ver, un ratito, espérate, amiguita, no comprendí por qué fue esto, por qué fue el otro, ¿no? Ya está. Expresa con tus palabras lo que la otra persona te dijo, ¿no? Es como que hagas un resumen de lo que ella te ha contado o él te ha contado. Usa el lenguaje no verbal para demostrar que estás escuchando. Claro, ¿qué gestos? Acuérdate que el no verbal es utilizar gestos y actitudes. O sea, nada de hablar, nada de escribir, solo gestos y actitudes. Ah, muy bien, exacto, justo lo que estabas pensando, ajá. Cuando yo abro mis ojos, o cuando, si es algo que me sorprendió, abro los ojos, ¿no? Digo, o de repente digo, muevo la cabeza, acentúo la cabeza, ¿no? Como que si estuviese diciendo sí, o diciendo no, no, o sea, de repente haciendo gestos así como que de molesta, compartiendo su molestia también de ella, ¿no? Así ciñéndolo la frente, ¿no? O de repente con las manos diciéndolo, sigue, vamos, ¿no? Pero con las manos, ¿no? O de repente haciendo puño, o de repente diversos gestos, diversas actitudes que hacen, que tú puedes hacer para que esa persona diga, ya sí me está escuchando, ¿no? Puede ser oral o escrita, ¿ves? Lo que te decía, oral cuando habla, se comunica, y escrita cuando le escribes algo, lees algo, ¿no? Esa es una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo un mensaje y estás recepcionando ese mensaje. Y una comunicación no verbal es cuando utiliza gestos, imágenes, sonidos, ¿no? Gestos, ¿no? O de repente de repente haces una mueca de estar atento, de sorprendido, de angustiado, no sé, dependiendo de lo que te esté contando la otra persona, ¿no? Sonidos o imágenes, ¿no? Mostrándole imágenes de repente. Entonces ya tienes más claro cuándo es una comunicación verbal y cuándo no es verbal, ¿sí? Entonces vas a hacer el siguiente cuadro, la siguiente actividad. Y me pide y me dice que tengo que hacer este cuadro y responder y completarlo, ¿no? Entonces, pero me acuerdo, me dice lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Me acuerdo que el lenguaje verbal es la respuesta del hablante, ¿no? Todo lo que se dialoga.
Y el lenguaje no verbal, el uso de gestos y actitudes. Entonces me dice, demuestra que escuchas que escuchas cuando, demuestras que escuchas cuando qué, cuando haces preguntas sobre lo que escuchas, ¿no? Yo estoy segura que esa persona me está escuchando porque cuando ella me escucha, me hace preguntas, ¿qué más? Me hace un resumen de lo que yo le he contado, ¿no? Lo que veíamos antes, los consejitos que veíamos antes. Me hace un resumen de la historia que le he contado, del problema que yo le he contado. ¿Qué más? Me hace, eh, me da consejos, de repente, ¿no? Exacto. Demuestras que no escuchas cuando no haces preguntas, te quedas callado, no le dices nada. ¿Qué más? De repente te burlas de lo que dijiste o estás distraído, ¿no? Diversas formas. Y demuestras que escuchas cuando en el lenguaje no verbal, a ver, miras a los ojos, ¿qué escuchas? Le miras a los ojos, le haces gestos, ¿no? Le muestras actitudes de confianza, un abrazo, una caricia, ¿no? Y cuando no le escuchas, ¿qué lenguaje no verbal no está? No le miras a los ojos, estás distraído en otra cosa, estás mirando a la pared, estás aburrido, ¿no? Muestras una cara de aburrido, no sé. Las diversas formas de lenguaje no verbal que tú te hayas dado cuenta cuando una persona no te escucha, eso lo colocas acá. Yo estoy segura que a todos les ha pasado cuando una persona te escucha y cuando una persona no te escucha. Cuando una persona no te escucha ya nunca más le cuentas nada, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que esa persona te va a escuchar, entonces tú sientes que te escucha y ves, sí, yo soy interesante para esa persona, entonces vas a enumerar acá las características de cuando una persona te escucha, ¿sí? Finalmente, seguimos entonces con las actividades. Voy a transcribir estas preguntas en mi cuadernito o en mi hoja y voy a responderlas. Me dice, ahora vamos a reflexionar. ¿Es fácil realizar la escucha activa? ¿Tú qué dices? ¿No? ¿Será fácil, difícil? ¿Y por qué me vas a escribir? ¿Por qué es importante practicar la escucha activa? ¿Por qué será importante? Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Repasa, recuerda y escucha. Si tú me has tenido una escucha activa ahora mismo, tú serás capaz de responder todas estas preguntas, ¿sí? Acuérdate, también escucha activa es prestar atención a las clases, porque de esa forma vas a hacer un resumen de esa clase y rapidito vas a poder responder estas preguntas. Así que yo te pillé. Tercera pregunta, me dice, ¿cómo puede ayudar la escucha activa en situaciones de conflicto? ¿Cómo una escucha activa puede ayudarme a resolver un conflicto? A ver, ¿de qué forma? Yo estoy muy segura que tú lo vas a responder porque esas son preguntas para ti y para reflexionar, ¿sí? Y si no te acuerdas muy bien, vuelves a repasar esta clase desde el inicio y vas a ver que vas a encontrar la respuesta, ¿ya? No te desesperes. Finalmente tenemos algunos jueguitos que me van a ayudar a practicar la escucha activa. Lo puedes practicar en casa, ¿no? Por ejemplo, el teléfono malogrado. ¿Quién no lo ha escuchado, no? Si yo no escucho bien, o sea, no estoy atento, no voy a escuchar bien aquella frase o aquella oración que vino en el teléfono malogrado, ¿no? ¿No? Cuando tú te juntas entre 10 personas de repente y le dices una oración y esa oración tiene que llegar tal cual empezó al inicio hasta el último participante. Si llegó confundido o transgiversado, eso quiere decir que no hubo una buena comunicación, eso quiere decir que lo tomé a la broma, que lo tomé a juego o que me distraje y no lo escuché muy bien o no estuve muy atento a escuchar bien esa oración, ¿no? ¿Qué más? Simón dice, ¿no? Este juego es muy famoso, ¿no? Simón dice que los familiares deben cumplirla, ¿no? Por ejemplo, ante esta indicación, Simón dice que ladren y todos ladran. Todos se ponen a ladrar. Pero si no se antepone esa frase, nadie debe de cumplir la indicación, ¿cierto? Solo si empieza. Simón dice,
hacer tal actividad y todos hacen, pero si no dice Simón dice, entonces no se hace, ¿no? Entonces, este jueguito, por ejemplo, me va a ayudar a demostrar comunicación entre mi familia. Y finalmente tenemos dos actividades, chicos, ya para terminar esta clase. La primera actividad o la primera pregunta es: ¿qué otras actividades podemos realizar para seguir desarrollando mayor confianza en nuestra familia? Aparte de esos juegos de Simón dice, del teléfono malogrado, otras cositas de repente que puedas hacer para desarrollar la confianza, o sea, para que haya mayor confianza en familia. ¿Qué podrías hacer? Haz un listado de ello, ¿no? Por ejemplo, yo pondría dialogar bastante en casa, recordar anécdotas o recordar algunos episodios de conflictos el cual lo hemos resuelto bien, etcétera, ¿no? Tú ve, o de repente otros jueguitos que ayuden a que la familia hable más constantemente, no se queden callados mucho, ¿no? ¿De qué actividades te van a ayudar? Las actividades que tú propongas o pienses, escríbelos ahí en tu cuadernito, ¿sí? Y finalmente tenemos que resolver esto. Dice, llegó el momento. Ahora haremos un ejercicio de escucha activa en familia. Júntate con un familiar para practicar la escucha activa por turnos. Uno debe contarle al otro una experiencia. O sea, primero tú le cuentas una experiencia, luego el otro te cuenta su experiencia. El que oye deberá practicar la escucha activa, aplicando lo descrito en los puntos 1 y 6 de esta ficha. Claro, ¿no? Las estrategias, las formas de cómo te escuchan. Aquel niñito donde te decía los pasos de practicar una escucha activa, ¿no? Lo que practicábamos en las diapositivas anteriores. Entonces, todo eso el que está escuchando tiene que practicar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, luego del ejercicio, respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda la escucha activa para solucionar un conflicto? Ahora tú me vas a responder, ¿no? ¿Cómo ayuda esa escucha activa para solucionar un conflicto? ¿De qué forma te ayuda? A ver, ese es un resumen de toda la clase, ¿sí? Muy bien, chicos, esto es todo. Con esto estamos terminando la clase de hoy día. Espero que tengan un lindo día. Acuérdense que a las 10 empieza la programación de TV, ¿sí? Y los espero. Mañana nos toca el área de matemática, ¿sí? Los quiero mucho, besitos, buen día en familia.